Pues seguimos muy pendientes de cómo ha quedado ese dato de PIB en Estados Unidos. Todavía no estamos teniendo las últimas cifras, las últimas informaciones de dónde ha quedado ese dato. Pero recuerden, 5,2% era lo que se esperaba. Finalmente, el dato, que me lo están chivando ahora mismo, es del 4,9%, 3 décimas por debajo de la segunda lectura. Sí que es verdad que queda exactamente igual que en la primera, estaba en el 4,9%, subimos al 5,2% y ahora volvemos a bajar de donde veníamos. 4,9% se queda el crecimiento de Estados Unidos por debajo del 5% en el tercer trimestre. Ese es el dato malo, malo entre comillas, porque se queda por debajo de lo esperado. Digo entre comillas porque que crezca la economía de Estados Unidos casi un 5%, desde luego que malo, malo no es. Pero vamos a ver también cómo están cotizando los mercados financieros a raíz de conocer ese dato de PIB. Vamos a ver en los movimientos de los futuros. Tenemos ahora mismo al Nasdaq 100 todavía con un repunte del 0,7%. Parece que no está afectando demasiado que el dato haya quedado por debajo. Incluso parece que se lo están tomando mejor los índices. Ya saben que cuanto peor es el dato económico, mejor se lo toman si quiere el mercado que haya bajadas de tipos. Básicamente porque una economía fuerte hace que la Reserva Federal diga ¿por qué voy a bajar tipos ahora mismo? Si no hace falta, si la economía no se está viendo tocada, los mantengo así y ya está. Bueno, pues esto puede dar algo de alas a los mercados financieros para seguir pensando, seguir soñando con esa bajada de tipos más pronto que tarde. Ya saben que el mercado estaría pensando que esa bajada podría llegar tan pronto como en el mes de marzo, es decir, en 3 meses. Tenemos al S&P 500 en futuros también subiendo, en torno a un 0,5%, 4.777 puntos. Y vamos a conectar ya con Eduardo Bolinches para hacer esa primera valoración del dato de PIB. Eduardo, 4,9%. Perdón, 3 décimas menos de lo que teníamos en la segunda lectura. ¿Cómo lo ves? Descansa y coge aire, Marta. Bueno, vamos a ver. Dato malo, bueno para la bolsa. Es decir, otro aliciente adicional encima de la mesa para comenzar a bajar los tipos de interés más pronto que tarde. Y esto pues es lo que al final importa al mercado, ¿no? Los típicos trayazos importantísimos. Esto es un gráfico de 1 minuto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya está, máximos del día y ahora lo que queda. Es decir, a recuperar. Ya estamos más o menos por mitad camino de toda la caída de ayer por la tarde y la idea ahora es ir un poquito más hacia. Así que, bueno, nos vemos por ahí, aproximadamente por esa zona de anteriores máximos históricos, 16.765, esa zona de conflicto bastante importante, resistencia, reconvertida a soporte, y la idea es llegar hasta ahí, inclusive no me extrañaría antes de 1 hora, es decir, de cara a la apertura del mercado de contado. Así que, dato malo, repercusión buena en el mercado de valores. Otra cosa totalmente distinta es lo que ocurre, por ejemplo, pues en una onza de oro, que ha tenido un movimiento también, ahí tienes el trayazo, y que ahora empieza a tirar hacia arriba. En un gráfico de 1 minuto lo vamos a ver también de forma bastante interesante. Ahí está, esa volatilidad, un poquito para poder verlo, movimiento, trayazo hacia abajo, y nos vamos hacia arriba. Me queda pendiente eso, romper los máximos intradiarios. Pero ahí está, por los 2040 y después vendrán los 2055. Verdadera prueba de fuego para la onza de oro. Y por último también muy interesante el par euro-dólar. Es decir, va a venir la bajada de tipos de interés, está más cerca y por lo tanto se devalúa el dólar estadounidense. Dicho de otra forma, que el par euro-dólar se nos va al alza. Así que, de nuevo, tenemos servida la lucha por hacernos con la zona de 1,10. De momento no hemos podido nunca con esa zona. Alguna incursión en formato intradiario. Vamos a ver cómo cerramos hoy y, sobre todo, cierre semanal mañana. Sería muy, muy positivo ver par euro-dólar por encima del 1,10. Esto significa, pues para los que tenemos intereses en bolsa americana, que toca cubrir devaluación del dólar, o los que tenemos oro físico también. Así que habrá que pensar en comprar algún futuro como cobertura porque el dólar se va, se deprecia, se va hacia abajo. Estoy mirando ahora los futuros del Nasdaq, Eduardo, y estoy viendo que ahora mismo cotizan en los 16.915. Yo creo que esos serían máximos históricos, ¿verdad? Vamos a ver, estarás mirando el Nasdaq Composite, sí. entiendo. Sí. Vale. Pues tendría que mirarlo, no lo tengo claro, pero vamos a intentar mirarlo enseguida. Pero si lo dices, debe ser. A ver, ¿dónde lo tenemos aquí. Vale, vamos a ver, un momentillo, te lo digo, salimos de dudas. Yo sigo mucho el Nasdaq 100 porque es el futuro que opero, ¿de acuerdo? El Composite no lo tengo tan refrescado en memoria. A ver, ¿dónde lo tenemos? Me va a costar encontrarlo. Mini Nasdaq Composite, ahí está. No, son los 14.777.
es el contado, no tengo el futuro, no te puedo responder ahora mismo. Cuando abra sí. Pero máximos históricos los tenemos allá arriba, es decir, 16.200 todavía no. Estamos muy lejos del composite. El mini Nasdaq 100, sí, el mini Nasdaq 100 lo tenemos ahí, lo tenemos muy bien en gráfico puntual. Ahí se nos fue a la zona de los 17.716, todavía le queda mucho trecho. El problema es que estamos viendo altamente probable parte de vencimientos, el continuo, el que va rolando de manera automática, Sí. y tú posiblemente estés viendo, o yo, porque yo estoy viendo aquí que no es el de automático, este es el de marzo del 2024, ¿vale? Por Ahora lo tanto, mismo yo estamos tengo viendo aquí el gráficos Nasdaq Mini que vienen. continuo. Sí, correcto. Nasdaq Mini Ese es el importante. Yo estoy viendo el de marzo del 2024. Estamos viendo gráficos diferentes. Pues Eduardo Bolinches, como siempre, un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Venga, nos vemos pronto. Saludos. Bueno, reacción muy positiva por parte de Wall Street. Está ya prácticamente el futuro del Nasdaq, el mini continuo que comentábamos con Eduardo, subiendo casi ya un 1%, 0,95. El S&P 500 en el continuo también subiendo un 0,7%. Y vamos a ver por dentro el informe de la Bureau of Economic Analysis, de la administración de Biden. ¿Qué pasa para que la economía estadounidense no haya cumplido con las expectativas, que no haya subido, no haya crecido un 5,2 y lo haya hecho 3 décimas menos, un 4,9%? Javier Luengo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Básicamente lo que está sucediendo es que la mayor parte de la economía, tanto la empresa como los consumidores, están viendo ralentizado su gasto y, por lo tanto, del consumo interno y de su ralentización, en consecuencia tenemos esta caída del repunte del PIB para el tercer trimestre del ejercicio. Este dato final que se queda en el 4,9%. Decíamos, está todo enfriándose. Lo comentamos por los beneficios corporativos, por el gasto de consumo personal. Todo ello crece, sí, pero lo hace menos de lo que esperaba el consenso de mercado y un dato significativamente menor si miramos a los números del mes anterior. Tenemos, por ejemplo, el gasto real de los consumidores que repunta en el entorno del 3,1%. Este es medio punto porcentual menos que la estimación de mercado y lo que vimos en el mes pasado. También están los beneficios corporativos que, como comentaba, aquí sí que la caída es aún mayor con respecto a expectativas. Los analistas estimaban que pudieran repuntar un 4,1% en el caso actual y, según el dato de la DEA, está en el 3,7%. Esto con un PIB que, como decíamos, desacelera, en este caso hasta el 4,9%, un Wall Street que ya celebra estos números y un informe en el que también se da cuenta de que el PIB está retrocediendo con un ahorro personal que se revisa al alza, mientras que los ingresos siguen cayendo y los gastos, lo vemos, Marta, crecen, pero lo hacen mucho menos que lo que esperaba el mercado. El PIB real por industria, y si me permiten los compañeros, vamos a poner el otro gráfico que tenemos en cartera, ese es el de la distribución y la contribución al PIB por sectores. Estamos viendo cómo dentro de las industrias productoras de bienes privados los principales contribuyentes al incremento del 4,9% han sido, por ejemplo, la fabricación de bienes no duraderos. Aquí estamos hablando de productos químicos en su gran mayoría, o la construcción. En cuanto a los servicios, finanzas y seguros, además del comercio mayorista, son los que siguen teniendo un gran peso para el desarrollo de la economía estadounidense y aumento de los gastos del gobierno, que se ven, en este caso, compensados la caída del gasto del gobierno federal, del gobierno de Joe Biden, por el aumento de las subvenciones de los gobiernos estatales o locales. Los PIBs, de momento, dan cuenta de ello, de que la situación se desacelera, pero que los servicios siguen siendo el principal componente. La industria, Marta, también tiene fuerza, pero cada vez menos. Muchas gracias. Ahí podemos entender un poco de dónde viene también ese dato del 4,9, 3 décimas inferior a lo que esperaba el mercado. Vamos a continuar con el análisis y saludamos ya a Patricia de Arriaga, subdirectora general en Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Patricia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece el dato de PIB? 4,9%, 3 décimas menos. Nos decía ahora nuestro compañero Javi, parece que dentro de las partidas que componen el dato de PIB, prácticamente todas estarían creciendo menos de lo que se esperaba en esa segunda lectura. Sí, bueno, es algo que nosotros también esperábamos, pero efectivamente lo que también hay que afirmar es que el crecimiento de la economía americana ha sido tremendamente resiliente a lo largo del año, cosa que no pensábamos a principios de año. Efectivamente, pensamos que ese soft landing que todos esperábamos está ya, bueno, pues en los precios, vemos indicadores adelantados reduciéndose.
Y efectivamente nosotros en los próximos trimestres esperamos esa desaceleración que parece que ese último dato está confirmando, ¿no? No obstante, no pensamos que esa desaceleración lleve a una recesión, puesto que todavía tenemos un sector privado fuerte, como apuntaban antes, ¿no? Un sector privado con balances muy sólidos, no hay exceso de apalancamiento y luego hay un dato muy importante que es que el mercado laboral sigue fuerte. Al final, la desaceleración más importante viene cuando efectivamente los datos de empleo se confirman a la baja fuertemente, ¿no? Y sobre todo porque estamos viendo un desequilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Hay escasez de mano de obra, hay presión salarial. Entonces, no vemos una recesión, aunque efectivamente prevemos una desaceleración importante, a pesar de que hay que estar, bueno, muy contentos con el comportamiento de la economía americana. Ha sido una de las grandes sorpresas este año. Patricia, decías, esto confirma una desaceleración, pero no una recesión. ¿Esperáis que ese crecimiento tan alto, porque aún así, aunque haya bajado respecto a lo que se esperaba, sigue siendo altísimo, 4,9%, ¿pensáis que eso se puede mantener en el tiempo o vamos a volver a crecimientos, por ejemplo, para el cuarto trimestre, del entorno del 2%, que vienen siendo algo más habituales para Estados Unidos? Prácticamente un 5% es algo, desde luego, raro, ¿no?, para Estados Unidos. Sí, por eso te digo que ese dato ha sido una gran sorpresa este año 2023. Hay que reconocer que nadie preveímos esta resiliencia, ¿no?, de la economía americana y nuestra previsión es que ya para el 2024 pues efectivamente pues llegamos a niveles pues del 2 o inferiores al 2, ¿no? Un crecimiento ya por debajo de potencial. Y eso pues, y la inflación también se va a reducir, o sea, todo va a ir aparejado, ¿no? Y eso pues quizá podamos ver que de alguna manera la Reserva Federal pueda estar más listo para bajar tipos de interés. Ya el último discurso fue un poquito más permisivo en ese sentido, aunque desde ese punto de vista pensamos que independientemente que vemos una reducción de la inflación, ¿no?, pues a niveles a lo mejor del 2,8, 2,9 frente a un 4%, ¿no?, el 2023 para el 2024, pensamos que aquí lo que se juega es la credibilidad de la FED y que los tipos de interés, pues bueno, el mercado puede anticiparlo, pero efectivamente pensamos que de forma efectiva pues la FED se va a resistir hasta que veamos que esa reducción de precios es real, puesto que en toda subida de precios hay un efecto sombra, ¿no?, y los precios siguen subiendo, de hecho, ¿no?, aunque a efectos nominales, a efectos de datos, no lo estamos percibiendo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, sí, vamos a confirmar una desaceleración, ¿no?, un entorno de soft landing que ya está en los precios de los activos. Veremos a ver qué expectativas tienen los inversores y cómo se van a ver compensados de esas expectativas cuando vemos que ya todo está en los precios, la verdad. Patricia de Arriaga, subdirectora general en Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Como siempre, un placer. Patricia, muchas gracias. Igualmente a vosotros y aprovecho para desearos una estupenda Navidad y un feliz año 2024. Bueno, igualmente para vosotros también en Pictet Asset Management, Patricia, muchísimas gracias. Nosotros seguimos analizando cuáles son las consecuencias, sobre todo para el mercado. Ya saben que tenemos a los futuros del Nasdaq subiendo más de un 1%, pero a la vez que conocíamos el dato de PIB, ha habido más publicaciones de datos macro en Estados Unidos que también son relevantes y que tenemos que contarles. Por ejemplo, ya saben, como cada jueves a esta hora, datos de nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo. ¿Cómo han quedado, Javi? Pues de manera inesperada hay una sorpresa para Wall Street, para el mercado laboral estadounidense, porque se mantienen cerca de los mínimos desde el mes de septiembre. En este caso, las renovaciones de subsidios por desempleo, este dato que cada 7 días nos da una especie de guía sobre cómo va a ir el dato de paro final a cierre y a balance mensual, lo tenemos hoy, que aumenta en 2.000 personas. Se quedan las 205.000 renovaciones de subsidios por desempleo. Como comentábamos, mínimos o cerca de los mínimos de los últimos 2 meses, muy por debajo de las expectativas de mercado. Anticipaban 215.000 reclamaciones. Extiende una considerable revisión de las lecturas más altas hasta el mes de noviembre. Relativa rigidez del mercado laboral estadounidense. Margen para que la Reserva Federal mantenga la tasa terminal 5,25, 5,5% por más tiempo, el caso de que la inflación siga siendo persistente. Solicitudes continuas, es decir, las que se hacen por balance mensual, que sin embargo siguen retrocediendo sobre el millar,
sobre el millar de unidades, muy por debajo de expectativas de mercado. Con lo cual, por la parte laboral, Estados Unidos, en un momento y según renovaciones de subsidios, está fuerte. 205.000 peticiones. Javi, muchísimas gracias. Vamos a seguir analizando este dato, pero también el de PIB. Y saludamos a Javier Echeverry, responsable en Active Trades en España. Javier, muy buenas tardes. Parece que estamos teniendo algún problemilla de conexión con Javier. Vamos a intentar solucionarlo, pero es que además también hemos conocido otro dato importante en Estados Unidos a esta hora. Es el dato del índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Javi, cuéntanos también cómo ha salido. En este caso también otro termómetro por la parte de la manufactura para Estados Unidos. La FED de Filadelfia publica datos de actividad manufacturera y se contrae más rápido de lo que esperaba el mercado. Cae a menos 10,5 puntos en el mes de diciembre. Esto casi que duplica la cifra del mes anterior y que es mucho peor que la estimación de mercado, que incluso hablaba de mejora hasta los menos 3 enteros. Es 17ª lectura negativa del índice en los últimos 19 meses, en más de año y medio, con lo cual poco de producción de la industria estadounidense que indica que se está desacelerando, y lo están viendo en pantalla la evolución desde 2009 hasta el 23. Los nuevos pedidos caen bruscamente, es lo que más, los envíos siguen aumentando, pero da cuenta de que parte de la industria estadounidense se está enfriando de una manera acelerada, al menos según este dato de la FED de Filadelfia. Las empresas continúan reportando niveles de empleo mayoritariamente estables. En este caso, cae 3 puntos hasta los menos 7,1 en diciembre. El índice de la semana laboral también se mantiene en zona negativa, Marta, pero la realidad es que la manufactura en Filadelfia, menos en la región que comprende su Reserva Federal, se está contrayendo más rápido de lo estimado. Javi, muchísimas gracias. Más datos en Estados Unidos y los mercados financieros están celebrando sobre todo ese menor dato de PIB y también el menor dato de peticiones de subsidios semanales por desempleo. Javier Echeverry, ahora sí, responsable de Active Trades en España. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Marta? Bueno, no sé si tiene mucho sentido que el mercado esté subiendo más de un 1% para los futuros del Nasdaq cuando todavía la economía de Estados Unidos crece a un 4,9%. Javier. Tiene muchísimo sentido, no es que tenga mucho, tiene muchísimo sentido. Tienes que tener en cuenta que hemos hecho la última revisión a 4,9 y ha subido a 5,2. Ahora tenemos el siguiente dato a 4,9 de nuevo, que veremos a ver qué pasa con la revisión, cuando lo lógico sería que hubiéramos bajado muchísimo más, es muchísimo más, a un 3 y pico, y seguimos en un 4,9. Es que los dos últimos datos son absolutamente brutales, que estamos casi en cifras, como decíamos en la anterior decisión, el anterior dato del PIB, estamos casi en cifras de China, de crecimiento de China. Es que ahora mismo ya no podemos hablar de resiliencia, tenemos que hablar del impulso que está teniendo la economía. Es verdad que los datos muy a menudo están maquillados, es verdad que ha cambiado la forma de cálculo, es verdad muchas cosas, pero lo que también es verdad es que los datos están ahí, el mercado los acoge con alegría y evidentemente es que un 4,9 es de nuevo otra vez para abrir la botella de champán y estar de superfiesta. Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Me encantaría hacerte más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo, así que para la próxima. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros, buen día. Bueno, mercados financieros que hoy están repuntando más de un 1%. Nos decía Echeverry, sí que tiene sentido que Wall Street esté subiendo, porque seguimos creciendo a un ritmo muy alto y además es una diferencia importante respecto a lo que se esperaba, 5,2, 4,9. Claro, mi duda a partir de aquí es, ¿tiene sentido que con un 4,9% de crecimiento el mercado esté pensando que con esto la Reserva Federal sí que va a bajar tipos antes? Esa es la duda. Saludamos a Rafael Ojeda, Global Chief Market Strategist en Fortech Funds SICAV. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo el movimiento del mercado? Ayer es verdad que cerrábamos la sesión en Wall Street con mal sabor de boca, pero parece que hoy lo vamos a empezar todo lo contrario. Bueno, pues sí, la verdad es que ayer la jornada empezó más o menos plana, pero hubo un momento en el que empezó a caer con bastante fuerza la bolsa y la verdad es que continuó un poco quizás sorprendente, ¿no? Pero bueno, el dato de hoy y las expectativas que se tienen es que la bolsa hoy va a recuperar buena parte de lo que vino ayer. No sé si has podido echar un vistazo también al informe por dentro, Rafael, para ver un poco las distintas partidas, de dónde viene el menor crecimiento, para también hacer una valoración, ¿no? Para entender bien qué es lo que pasa en el informe. El menor crecimiento fundamental viene por el tema manufacturero, pero tiene todo el sentido del mundo. Es decir, Estados Unidos, con un incremento salarial tan importante y la enorme resiliencia que tiene, pues hace que sea relativamente caro producir en Estados Unidos pudiendo producir en otros países, ¿no?
Por tanto, el sector manufacturero, lógicamente, va a tener que ir cayendo y de hecho es lo que está haciendo, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es que la tremenda resiliencia de la economía americana demuestra que no solamente resiliencia, sino que probablemente estemos en un ciclo que probablemente Estados Unidos esté creciendo de nuevo, lo cual resulta complejo de entender con los tipos en que están. Pues Rafael Ojeda desde Fartech Funds y CAF, como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en este especial sobre el dato de PIB. Muchísimas gracias. Pasa buena tarde. Buenas tardes. Bueno, les recuerdo también a los espectadores dónde nos hemos quedado. 5,2% de crecimiento, eso es de donde veníamos. Ahora estamos en el 4,9%. Dato final, tercera lectura del tercer trimestre. Así es como se queda y les decía al principio, damos carpetazo al dato del tercer trimestre que ha sido excepcionalmente bueno, creciendo prácticamente igual que China. Ahora se abre otro capítulo, el del cuarto trimestre. ¿Dónde va a estar esa lectura? Una de las grandes incógnitas, nos decían desde Pictet Asset Management. Esto confirma que va a haber una desaceleración, que no una recesión. Vamos a ver dónde queda el cuarto trimestre. Nosotros nos despedimos, pero enseguida